Hola. Hola. Ok, hoy es 20, ¿qué? 23. Hoy es el 23 de febrero de 2019. Café con Shifu, digan conmigo. Café con Shifu. Primero, qué alegría de ver a los argentinos aquí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Namopo. Ustedes son privilegiados porque van a escuchar este cuento por primera vez. La aventura del monje. Estaba en Brasil y cuando llegué a Brasil yo pensé, ¿cómo voy a ir a Argentina esta vez? Y como que anteriormente varias personas ya viajaron con micro de Buenos Aires a Paraguay, Asunción. Entonces yo pensé, entonces hay ese tipo de transporte y son semicama. Y para mí, wow, semicama. Wow. Y además, no tengo ningún problema estar sentado en un lugar por horas o días. Entonces, 30, 40 horas, eso, manejable. Entonces, empecé a averiguar y Javier fue y Andrea también tomó el viaje y salió buenísimo. Entonces ahí me puse a buscar y ahora me recuerdo algo. Tenía una alumna, Suki, que iba a venir de Canadá, pero es como tenía tanta traba, no podía llegar. Bueno, menos mal que no llegó. Después van a saber por qué. Bueno, yo estaba en Brasil y ahí hacía primero 30 y algo grados, húmedo, en enero. Y después, aproximando a febrero, yo estaba pensando, ¿y cómo es el clima aquí? Y me dijeron, 35, no, sensación térmica era 40, algo así. 45, exactamente. Ok, 45, ok. Entonces, el 18 de febrero, yo le dije a Ali, solo así, no, un poco bromeando, digo, a ver si me quieren los nagas, los dragones celestiales. Ahora, ¿por qué? Porque en budismo, los dragones celestiales se ocupan ¿de qué? Del clima y de agua. Entonces, ellos pueden modificar por ciertos eventos, ciertas ocasiones y ciertas regiones, pero no pueden cambiar todo, porque hay una, ¿cómo se dice? Una dinámica que debe ser preservado, digamos. Pero ellos pueden correr fechas si quieren. Sí. Entonces, a ver si los nagas me quieren, ¿ok? Y me quieren recibir. ¿Y cómo? Entonces, Lee eras el ¿cómo se dice? Testigo, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a hacer transferencias. Yo dije, bueno, a los seres celestiales y nagas, necesito que bajen la temperatura 5 a 10 grados, ¿ok? Lluvia vendría muy bien, viento o algo. Entonces estaba en Brasil, salí el día 20, ¿ok? Era a la noche 7:30, ¿ok? Y ya Brasil, San Paulo ya estaba fresco. Y atrás mío hay un bebé de los una pareja menonita. El bebé no lloraba, no. De 2 horas. Y yo digo, wow. Pero yo escuché eso, cerré mis ojos, ¿ok? Puse en la semicama, cerré la cortina, me fijé en mi respiración y fui. Dormí 2 horas y después ahí
vamos a bajar para hacer una parada, así, ir al baño. Okay. Y así estaba totalmente como ni podía abrir mis ojos, estaba realmente durmiendo. Entonces así fui al baño, volví y me acosté y el bebé sigue llorando. Pero yo me acosté de nuevo, me concentré en la respiración y ya fui de nuevo. 10 horas. Eran las 10 y yo me levanté a las 8 de la mañana. Eran 10 horas. Y todavía llorando. Empezó a llover. Yo digo, los nagas me quieren. Sintiendo bastante bien, ¿no? Y disfrutando la lluvia y todo eso. Y empezó a refrescar. Y cuando llegamos a Foz de Iguazú, después era para pasar de un lado al otro. Inmigración, salir de Brasil y entrar de Argentina, el entero proceso son 2 horas. ¿Ya? Y era agradable porque había viento, llovió un poco, así. Hay que bajar y hacer una filita ahí. Sí, y pasar por ahí. Y después pasar ahí hay que bajar maleta, así. Entonces, lo que aprendí es que ese tipo de viaje no se puede viajar con maletas como vas al avión. No, tiene que ser muy poco, ¿ya? Para que sea como más manejable, digamos. Bueno, entonces pasamos y ya eran como, al pasar la frontera, yo le mandé un mensaje para probar el chip de Claro, que funcionó. Y era como 14 horas antes de llegar, cuando crucé la frontera. Entonces debería ser el 21, el día 21 a la tarde, a la tarde era. Ya, más o menos 4 horas así. O sea que de San Pablo a la frontera. Y de la frontera a ¿Cuántas horas? 12 o 14, ¿ya? Algo así. Yo no hice el cálculo, pero yo sabía... 3 de la tarde más o menos. Sí, porque yo sí recuerdo dormir 2 horas y después 10 horas, ¿ok? Y después ahí pensé, 14 horas, bueno, voy a dormirme un poquito más. Porque el bebé seguía durmiendo. Pero yo era más bebé que él. Él no era nada bebé duermen. Ese no duerme. Ese solo llora o canta según su mamá. Y yo dormí como un bebé, realmente. Y bueno, estamos llegando y, ¿cómo se llama? Linier, parada Linier, ahí. Y 2 personas se bajaron y yo le pregunté, ¿aquí es Retiro? Y digo, sí, aquí es Retiro. Yo bajé para preguntar, ¿aquí es Retiro? Y digo, no, todavía falta. 1 hora más. Subí y después llegamos a Retiro. Wow, llegué bien descansado, mi batería, todo cargado de energía. Voy a grabar, enseñar, meditar y voy a hablar con ustedes, cómo están y todo así. Bueno, bien, a full. Eso ayer. Sí, ayer. Llegué ayer. Y bueno, llegué ayer, entonces era a las 9, llegamos puntualmente. Entonces retiré mi maleta, entonces así voy. Y después ahí veo, abajo es taxi, parada de taxi, línea de taxi. Y aquí es para salida. O mucha gente entraba por aquí para ir para encontrar su bus, su micro. Yo ya decidí que iba a ir en Uber, volver en Uber. No lo iban a buscar. No, porque yo tengo 10 años de experiencia en Sudamérica, ¿no? Yo sé, yo soy
argentino ya hablo el idioma, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces quería usar Uber. Salí y ahí me saqué una foto, y ustedes saben, Instagram, yo puse esa foto en Facebook primero, ¿ok? Cuando saqué la foto, había un señor de taxi, bien viejito, ahí me dice, sacando fotos, la tecnología. Así, digo, sí. Saqué la foto, guardé, no guardé, abrí Uber, no había señal. Podía enviar mensaje o foto, pero no podía entrar a Uber, la aplicación. Pero estaba ahí 15 minutos. Y entonces estaba aquí y el señor está ahí esperándome. Es como estaba esperándome. Y estaba esperándome. Y decidí subir. Yo digo, no anda. Ok, ahora, porque tenía valija, yo no quería ir abajo a la parada de taxi. Él era taxi, o tenía todo lo que dice de taxi. Ok, entonces subí y le di la dirección y empezó a ir. Qué tragedia, ese país, ya saben, los taxistas, te aman. Y después me cuentan, llegamos a la avenida Libertador, pero a la parte como más amplia, ¿no? Me empieza a hablar de, ¿y usted tiene billetes más nuevos de pesos o no? Yo dije, ¿de qué está hablando? No, los números que tienen que ser del Banco de Argentina. El comienzo de este año cambiaron algo. Hay que tener algo. Ahora, para mí, yo escuchando eso, para mí tiene sentido porque Argentina no se puede cambiar billetes de dólares de ciertas numeraciones, ciertos alfabetos. No se permite. H algo. No, hay varias numeraciones que no sé. ¿Ustedes saben qué estoy hablando? No. Que no aceptan, ¿ok? ¿no? Sí, no aceptan. Ese es el dólar. Sí, Ese es el dólar. pero para mí relacionarlo con peso no estaba, porque las reglas siempre se cambian aquí. Bueno, y entonces él me dijo eso. Y yo digo, no, pero yo no tengo nada. Entonces yo empecé a buscar, ¿y qué es lo que no se puede? No, hay que tener 00, doble cero en el comienzo. Entonces empecé a buscar, no había. Ok, ya saben qué están pasando, ¿no? Sí. Ok, entonces él dijo, no te puedo llevar porque... ¿Puedes apagar tu celular, por favor? Y digo, ¿para qué? No, porque con tu celular prendido bloquea mis señales y entonces la compañía no me puede contactar. Entonces ahí bloquea mi computadora y entonces voy a tener problemas con la compañía. Digo, ¿qué estás hablando? Yo le dije, ¿qué estás hablando? No hay ninguna cosa así. Y yo le dije, yo pensaba que él era loco y le dije, mira, no pasa nada, está bien, no voy a mandar el mensaje, pero lo voy a tener prendido para ver mapa, claro. ¿Ok? Y no le gustó. Y entonces él dijo, pero no tienes la numeración, el billete que necesito. Bueno, no te puedo llevar. Entonces, y él, en plena Libertador, con tantas calles, así se puso a la vereda de algo y ahí dije, no te puedo llevar. Ok. Entonces, pero yo le dije, ¿pero qué me está diciendo? Tienes que bajarte aquí. Y después, mira, mi caja se rompió. Y bueno, algo está mal. Pero yo ya quería salir de ese taxi, ¿ok? Él hizo así. Entonces hay un taxi atrás que le seguía a él. Se paró ahí, pero yo no sabía. Por recuerdo después, me doy cuenta que como que yo me bajé y ya había un taxi esperándome.
pero esto ya no es un viejo, eso es un hombre fuerte, ¿ok? Entonces, yo me subí a este, ¿eh? Y ahora él puso en mi cabeza que hay algo de billete que yo no tengo, ¿ah? que tengo que asegurar, digamos, para que él pueda ser pagado. Y para mí, yo creí al otro, pero es una trampa en cadena. Son 4 o 5 personas, porque todavía no terminó la historia ahí. Yo entré, pero mi maleta no entraba atrás. Entonces tenía que ir abajo, en el asiento atrás. Entonces aquí nadie se puede sentar. Aquí, entonces era yo y esa es la puerta. Ok. Y tenía mi mochila, no es mochila, mi maletita ahí enfrente, en el asiento de enfrente. Entonces, yo, te llevo, ahí ya estamos cerca. Y vamos por Libertador, pero iba muy despacio. Y después ahí dijo, pero tienes el billete nuevo, ¿y cómo me va a pagar? Y entonces cuando yo estaba mirándolo, él dijo, voy a parar el coche, dijo. Voy a parar el coche. Te voy a dejar, sí, te voy a ayudar a revisar el billete. ¿Ok? Entonces ahí paró, y yo digo, algo está mal aquí. Entonces, de repente yo ya estaba pensando cómo me salgo de la situación. ¡Con! De repente un hombre salió del coche atrás. Ellos tenían otro coche siguiendo. Este dijo, mi papá está en el hospital, ¿me pueden llevar al hospital? Es decir, él, hablando conmigo, cuando yo le dije, yo tengo dólares si no aceptas pesos, ¿ok? Era el hombre, iban a entrar 2 personas y si me llevaban así, ya es un secuestro, digamos. Entonces ahí yo le di, ahí yo tenía mi celular, no lo apagué, yo digo, voy a llamar a la policía ahora, déjame bajar, ¿ok? Y entonces él me preguntó, ¿qué eres? Digo, yo soy monje budista. Y él debe haber creído que yo soy Shaolin. Debe haber pensado, porque él no se sentía confortable solo arreglar él conmigo, sino necesitaba otra persona y tenían otro coche atrás. Porque él cómo hizo golpear, ya estaban esperando, ¿ok? Entonces él le dijo, el conductor le dijo al otro, tira su maleta, ¿ok? Entonces tiró mi maleta y yo agarré con una mano 24 kilos y así fui. Ahí como me lastimé un poquito el músculo, así. Entonces salí del coche y ¡pum! Se fueron. Bueno, la realidad es, primero yo vi dónde estaba a media cuadra del hipódromo. Estaba enfrente del hipódromo, pero a media cuadra, al empezar el hipódromo. Pero ¿sabe? No había señal tampoco. Claro, no podía ni ingresar a Uber tampoco. Pero yo estaba ahí y como recolectándome un poco y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Ok? Primera vez en Sudamérica que algo así me pasó. Y era tan programado todo. Porque es 1, 2, 3. Para que creas en algo y después ahí la trampa y después... Sí, usualmente me imaginé que lo que iba a pasar si yo no le amenacé o si él no se asustó. ¿Lo que lo detuvo fue que usted le dijo de la policía o cuando le dijo del monje Shaolin? No, yo le dije, yo no dije el monje Shaolin, no, yo no dije, él, yo soy monje budista, digo, y entonces ellos tienen señales, porque hay un coche atrás, entonces él necesita ayuda, porque quiere el dólar que yo tengo, digamos. Bueno, entonces
lo que detuvo es que yo dije, yo voy a llamar al policía. ¿Para qué vas a llamar a la policía? Así dijo. Pero después le vio al otro y dijo, vamos, 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 vamos. Y él que dijo que mi papá está enfermo, tengo que ir al hospital. Así, pensando que yo voy a ir, ok, vámonos. Entonces, salí. Lo detuvo cuando dijo lo de la policía. Ahí se asustó. Sí, sí. Y allí, porque, él ya sabía que él sabía que yo vengo todo el tiempo y que tengo amigos, todo así. Pero continuó. Quería lograr lo que quería lograr. Y, yo lo que yo entendí era que casi fui secuestrado, que me iban a llevar a un villa, cualquier lugar, y ahí tengo que dejar de todo y así. Pero no. Entonces, ahora, cuando bajé, primera cosa, yo le llamé a Lee. Yo le dije, acabo de... estaba casi secuestrado. No recuerdo el idioma, pero lo hablé en chino. ¿Y dónde está? Pero él está en Almagro. Entonces digo, no, ok, me arreglo. No podía entrar en Uber, pero yo no podía estar parado ahí, porque si ellos tienen 2, 3, 4 coches, puede venir otro. Entonces, ¿qué hice? Estaba en hipódromo y conocía personas en hipódromo que van a ese club. Entonces, lo que yo hice era, yo caminé hasta el portón de hipódromo y yo esperé hasta un taxi que le dejaba a alguien bajar el hipódromo. Y ahí busqué un taxi. Y saqué foto de la licencia y todo eso y le mandé a él. Y le llamé y le expliqué al taxista, mira, acabo de casi ser robado y secuestrado. Entonces, así le expliqué. Y le dije a Lee, si no llego, llame a la policía. ¿Okay? Bueno, entonces ahí llegué finalmente a Moldes. Ahí me metieron muchas mafias. Pero está bueno que te cuente eso, porque yo a veces subo paranoica a los taxis y todos los lugares. Sí. Tengo una cierta paranoia. Sí, pero digamos que hay cosas que puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer. Ahora, eso es la aventura del monje, realmente. Yo me siento tan argentino ahora que sí, porque esta experiencia es única. Todos los jóvenes argentinos que yo conozco me han dicho que le han robado un celular, algo. Yo nunca. Yo sé que la maestra Inzi en el barrio chino le robaron a su documento, su cartera, en un restaurante, ¿ya? Pero porque era por descuido, ¿ya? Pero esto ya pasa a otro nivel, porque es secuestro, digamos, ¿ya? Carterismo. Ya, no. Y bueno, pero ahora lo más interesante es el análisis después. Mira, yo estaba bien, estoy aquí, llegué ayer, estoy bien. Sí, súper. No estoy enojado con nadie, te aseguro, no estoy enojado con nadie. Y él puede ser testigo. Yo llegué y conté la historia, pero wow, me siento como bautizado por Sudamérica, ¿ok? Porque yo decía por varios años, mira, todos le pasan algo, pero parece que alguien por lo menos respetan el traje, la túnica. Bueno, esta vez la ilusión se rompió. No, ni la túnica. Ok, ¿qué pasa? Lo del tiempo es fenómeno. Yo todavía estoy muy agradecido a los nagas por este que va a durar unos días, bien fresco, para que yo me adapte al clima aquí. Pero estos son seres celestiales. Seres celestiales tienen esa propensidad de recibir a un maestro budista. Pero cuando estamos con humanos, es otra cosa. Humanos hace lo que la codicia y la ira y la ignorancia le ocurre. ¿Ya? Y entonces, todas las cosas... Mira, si Uber pudiera entrar en Uber, no. Entonces, esta experiencia
pasó. Entonces, ¿cómo entendemos causa y karma y consecuencia? ¿Ah? Ok. Primero, mi intención de venir no era para dañar a nadie, ¿no? Vine a enseñar. Pero fui identificado para una trampa, que es un karma de, ¿cómo se dice? Una acción, una decisión de alguien, del grupo, a secuestrar a mí. ¿Ok? Son humanos. Ahora, yo tenía dinero. Ellos no me robaron. Si me robaron, ¿qué significa? Si me hubieran robado, ¿qué significa? Significa en mi vida pasada tenía un karma negativo o de haber aprovechado algo así, entonces tengo que de una forma u otra hay que ir. No. Ahora, no me pasó eso, entonces ¿qué es esto? Es un karma nuevo de esa persona, ese grupo, identificándome como el religioso, y el religioso entonces más fácil de engañar o algo, cualquier cosa que piensen, y entonces como me tienen a mí como un target, un objetivo. Yeah. Entonces, si fuese así, entonces, ¿qué pasó en mi mente todo ese tiempo? En el viejito que me llevaba, me sentía mal, tratando de querer ayudarle, porque él ya me llevó como a casi 110 pesos, porque tenía un metro máquina que andaba. Y cuando él me dejó, él dijo, no, te dejo, no me quería cobrar, me dijo. Y yo le insistí, yo le di 100, porque era 115, y él me dijo, no, en 50, no, te doy 100, así. Entonces mi intención, aunque él era parte de los que me están engañando, ¿cuál era mi intención? Yo inclusive sentí mal por no haber podido como compensarle en la forma correcta, digamos, pensando que mi billete, mi peso está mal. Digamos. Y después el segundo, ¿ya? Y el segundo era, si pasaba el tercero ya no estaría aquí, o estaría aquí pero sin ropa ya. Yeah. Más, ok. Entonces eso como ahora para mí es una experiencia nueva, era una experiencia nueva. Pero insisto, es una experiencia que voy a valorar toda mi vida. Porque, ¿para qué venimos a Sudamérica? Porque queremos compartir el Dharma. ¿Para qué queremos compartir el Dharma? Para mejorar algo. ¿Hay algo o no para mejorar? No, era increíble. Eso nunca me ha pasado en Norteamérica, pero me pasó aquí por primera vez. Y para mí es una lección que voy a tomar y también investigar el proceso. Cómo mi intención era, cómo me sentí, todo ese proceso. Y pude mantener por lo menos una estabilidad, o por lo menos no enojo o algo, o solo resolver la situación como era, todo eso. Ya. Más o menos así. Bueno.